titular de Producción y Trabajo, el doctor Marcelo Rego. Bueno, y yo me adelanto ya al tema de dignidad porque eso tiene que ver con la igualdad, la justicia, por supuesto, y la libertad. Creo que así debe ser la sociedad justa, equitativa y pacífica. Doctor Sánchez, muy buenos días. Este equipo de la Caleta Política lo saluda. Está Paula Cáceres, César Alberto Carmona, por supuesto, siempre nuestro principal hacedor de esta transmisión especial que hacemos siempre, Tony Garay, y quien les habla a usted, Carlos Castro Espinosa. ¿Cómo está, doctor? Hola, buen día, Carlos. ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todos, un abrazo y muchas gracias por el llamado. Muchas Bueno, gracias, buen día. Buenos días, Lito. César Carmona te saluda desde este lado. Qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Bien, un gusto, Lito, un gusto. Igualmente, igualmente. bueno, me gustaría, aprovechando ya esta gentileza, siempre agradeciéndole al doctor Alberto Sánchez, que es un hombre que trabaja y mucho, eso doy fe, pero quiero preguntarle algo que tiene que ver no solamente con esta tarea profesional y la política. Usted de por sí es un gran observador y me parece pertinente abrir este reportaje preguntándole cuál es su punto de vista, cuál es su opinión en este panorama, digamos un panorama distinto. En lo político ha cambiado, pero me parece que se dan prácticas que la ciudadanía está, digamos, eh, disgustada. Ya veníamos en la época que usted inició Dignidad, pues se inició en la política hace mucho, pero cuando incursionó en lo que es la fundación de un partido, ahí se trabajó y mucho, y me gustaría que cuente los principales lineamientos de una dignidad ciudadana que me parece oportuno subrayar, ¿no, doctor? Sí, como no, en el año 2002, 14 de febrero, fundamos Dignidad Ciudadana, precisamente porque queríamos intervenir un grupo de ciudadanos en la vida política del país y de la provincia y no encontrábamos ningún canal que nos pareciera adecuado precisamente por lo que usted acaba de comentar, ¿no? Por estos viejos vicios, por estructuras que encontrábamos nosotros no respondían a lo que nos parecía que había que hacer, y entonces fundamos un partido nuevo. Las primeras elecciones fuimos solos y después integramos algún frente. Actualmente, como bien se dijo al comienzo, integramos el frente que gobierna. Y Dignidad Ciudadana nació para convertirse en otra cosa en la política de San Juan, es un partido provincial reconocido, obviamente, porque nuestros principios son bastante diferentes a lo que se maneja. Por ejemplo, en nuestra carta orgánica tenemos prohibida la reelección indefinida en los cargos partidarios. Yo que estuve, por ejemplo, en la fundación, hoy en día ni siquiera integro la comisión directiva, por pedido mío también, por supuesto, porque creo que hay que darle paso a los jóvenes también. Toda la vida las candidaturas en el partido se hicieron por votación en urna de los afiliados. O sea, jamás la comisión directiva ni nadie digitó una candidatura. Y tenemos un programa de gobierno que fue publicado en un libro que se llama El Plan Dignidad, ¿no? Un libro que se escribió en el año 2003, que tiene, por supuesto, que actualizarse las cifras, todo lo que es números, pero que contiene ese libro todo el plan de gobierno de Dignidad Ciudadana para San Juan y los principios y valores, donde están, por supuesto, el respeto en la relación política, el respeto por el federalismo, la necesidad de la descentralización, el trabajo fuerte en los municipios. Bueno, una cantidad sería muy largo de detallar acá, pero básicamente es la aplicación del principio de subsidiariedad, tanto en política como en economía. Que el Estado ocupe el lugar que le corresponde ocupar, que no desaparezca y que no quiera hacerlo todo. Ninguna de los dos son extremos que para Dignidad Ciudadana son impensables. Entonces, bueno, venimos bregando desde esa época con la satisfacción de que cada vez que hemos integrado un frente, digamos lo que sería la plataforma política del frente, ha sido diseñada por Dignidad Ciudadana en este sentido, con estos principios. Y con estos principios son con los que analizamos la realidad provincial y nacional actual, que por supuesto nos preocupa y nos ocupa. Entonces creo que la Argentina, San Juan necesitan
aspirar hacia estas consideraciones, donde la más importante de todas, lejos, es la prioridad de la educación. Pues, que no lo vemos a nivel nacional porque claramente se entiende que no se habla prácticamente de educación, hasta se la eliminó como ministerio, y como decía Sarmiento, todos los problemas son problemas de educación. Entonces hay que priorizar la educación, hay que poner, en este caso a San Juan y también al argentino, obviamente, hay que ponerlo en camino hacia una educación de excelencia real, pagándole mucho mejor a los docentes, equipando los establecimientos educativos, haciendo buenas obras de infraestructura. Y ese es el primer paso, amigos, porque si no tenemos eso, la Argentina no va a salir adelante. No es un problema económico, no es un problema de posicionamiento, de ideología, es un problema fundamentalmente moral y de educación. Entonces, a partir de ahí nosotros analizamos el resto. Alberto, César o Sí. Paula. Acá estoy. Sí. Yo recuerdo muy presente todo el nacimiento de Dignidad Ciudadana. En esa época hablábamos mucho con un sacerdote que tenía una visión distinta de cómo bueno, en realidad la visión que se debe tener de la gente que profesa una religión. Hablo del padre Lona. El padre Lona en su momento también me convocó a mí para formar un equipo de comunicadores. Después se fue, por distintos motivos, se fue diluyendo, pero se arrancó muy bien. El padre Lona tenía la, la particularidad de que él incentivaba, influía, soplaba el alma de todos para que tuviéramos otro tipo de participación. Y creo que ese fue, digamos, a lo mejor, vos desmentime, Lito, si ese fue el comienzo, el de ir buscando gente que pertenece a la iglesia, que profesa la iglesia, la religión, que participa, para que los católicos, la gente, el común, se involucre en la política. ¿Fue ese el comienzo o venía ya de otras charlas? No, esa fue la idea, sin ningún lugar a dudas. Esa fue la idea. El partido no se fundó por una inspiración de alguien en particular dentro de la iglesia, porque la iglesia no tiene partido político ni puede recomendar nunca un partido político. Sería un error gravísimo. Por esta independencia que tiene que existir, autonomía entre la Iglesia y el Estado. La Iglesia no es técnica en economía, ni en política, en ninguna área, más es solamente una experta en humanidad, o sea, no tiene otra misión. Pero, indudablemente, como bien comenta César, en aquella época se trabajaba mucho utilidad social de la Iglesia, la comunicación es una de las facetas y la política y la economía son otras. Y bueno, de todo ese grupo grande, porque era un grupo muy grande de gente que en aquellos tiempos incluso ganaba las elecciones en los centros de estudiantes de la Universidad Estatal, y de todo ese grupo grande se nutrió también Dignidad Ciudadana, no porque fuera un partido inspirado digamos, o sujeto a la Iglesia Católica, ni mucho menos, pero sí tiene una inspiración en la doctrina social de la Iglesia y lo dice la Carta Orgánica, ¿no? En este sentido, de los grandes principios que tenemos, el principio de justicia social, el principio de subsidiariedad, el principio de bien común, el principio de autoridad, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, con esa inspiración, se invitó a todo el mundo y después, por ejemplo, nosotros la primera elección que participamos en el año 2003, teníamos dirigentes de distintas religiones, distintos cultos. Yo recuerdo, por decir uno solo, nuestro candidato a intendente era evangélico en Rivadavia. Entonces no era que había que tener una condición de católico para integrar Dignidad Ciudadana, ni tampoco lo es ahora, ni en el origen ni ahora. Pero sí, evidentemente, la inspiración del padre Lona en todos estos ámbitos, en el ámbito de la cultura, él fue antes de sacerdote ingeniero agrónomo y director del INTA en San Juan, y la empresa, a partir de esto, la economía, todo, ¿no? Eso tenía el padre Lona en ese sentido, una gran capacidad de análisis y de síntesis. Pero, como insisto, la iglesia puede llegar hasta ahí, no puede llegar más adelante. Entonces, nos corresponde a
A los católicos, a los laicos, nos corresponde llevar adelante las políticas concretas, hacer un plan de economía, hacer un plan de educación, manejar la política. Eso la Iglesia no lo puede hacer. No lo puede hacer, y si lo hiciera estaría muy mal, ¿no? Buenos Pero días, doctor indudablemente hubo Sánchez. su inspiración en un comienzo. Muy buenos días. Le quería comentar, Sí, realmente se nota la coherencia entre los principios fundacionales de dignidad ciudadana y la práctica política que usted menciona, la renovación dirigencial, al respeto, el respeto a la participación de los afiliados y, bueno, la centralidad de la educación como motor de cambio social. En un contexto donde la ciudadanía muchas veces desconfía de la política, que un partido haya plasmado en un plan escrito desde sus comienzos y que mantenga el principio subsidiariedad y del federalismo, o sea, marca una diferencia importante. También es interesante, como usted remarca, que la crisis argentina no es solamente económica y es sobre todo moral y educativa, que de eso también hemos hablado en varios programas con los muchachos. sí. Quería preguntarle en cuanto a educación y valores, que eso usted lo tiene bastante claro. Usted plantea que la raíz de los problemas, bueno, obviamente es educativa y moral. ¿Cómo se traduciría eso en una propuesta concreta para San Juan hoy? Sí, ¿me escuchan, cierto? Sí, Sí, doctor. Sí, perfecto. Bueno, Perfecto. en primer lugar, y está muy buena esa acotación, en primer lugar, el tema educativo se tiene que resolver presupuestariamente, porque de nada vale declamar. Normalmente en este ámbito se habla muchísimo, se declama muchísimo, todo el mundo está a favor de la educación, todo el mundo dice que la educación es la llave de todas las puertas que tenemos cerradas, etcétera, etcétera, pero después no se pone plata en educación y todos sabemos que Exacto. necesitamos presupuesto para esto. Por eso yo digo, el docente hay que aumentarle significativamente el sueldo, tiene que ser el mejor pago en toda la sociedad, el docente. En toda la sociedad tiene que ser el empleado del Estado mejor pago que cualquier otra área. Y todos tienen que entender esto porque de la educación depende el futuro de nuestros hijos. Entonces no puede ser que un docente tenga que vivir, o si es que puede sobrevivir y llegar a fin de mes con todo lo que tiene, cuando es el responsable de esto. Pero por otra parte, no es solamente una cuestión de dinero, que también lo es, como digo, pero fundamentalmente también es una cuestión de un cambio que se tiene que dar en materia educativa que no se está dando, o no se está dando con la fuerza que se tiene que dar. Nosotros tenemos que salir del sistema enciclopedista en donde que hemos vivido y que mi generación y hasta hoy están los coletazos de eso, consideraba que lo importante era adquirir conocimientos. Y hoy en día eso ya no existe porque los conocimientos van mutando y se van duplicando con una velocidad asombrosa. Se calcula que, escuchen esta cifra porque es espeluznante, se calcula que en 10 años más, para el 2035, el conocimiento, por ejemplo, en materia de medicina, se va a duplicar cada 11 horas. O sea que lo que estudiamos a la mañana, a la tarde ya va a haber algo que lo ha cambiado a la noche. Ah, Entonces, nosotros no podemos seguir pensando que la educación es meternos conocimientos en la cabeza, porque esos conocimientos que son infinitos, los tengo en el mismo aparatito con el que estoy hablando con ustedes, y entonces lo que tengo que aprender es a pensar, hay que aprender a pensar, hay que aprender a discernir, a tener espíritu crítico, ¿eh? exacto. Y esto el sistema educativo no está preparado en este momento, porque se ha preparado los docentes, que tampoco hay tanta capacitación, para continuar, si se quiere, con el sistema anterior de enseñar a que los chicos aprendan conocimientos. Fíjense que yo Exacto. soy profesor de posgrado, no en la Católica de Cuyo, sino en la Universidad Austral de Buenos Aires. Y en la Universidad Austral de Buenos Aires, afortunadamente, se ha tomado nota de esto y se enseña con el método de caso. O sea que los exámenes, el alumno es un abogado, puede tener todos los libros que se le dé la gana sobre el escritorio en el examen, porque lo que tiene que hacer es resolver un caso. ¿Me entienden? O sea, no es que se le hacen preguntas para ver si sabe algo. No, no. Exacto. Se les da un caso y el alumno lo tiene que resolver y para eso puede tener todos los libros que quiera, como es en la vida cotidiana. Entonces, a partir de ahí tenemos que entender que para cambiar todo este proceso educativo hace falta tiempo, hace falta dinero, hace falta capacitación, hace falta dedicación. Y eso es lo que yo no veo en la Argentina. Hace falta, claro, que personas como usted estén obviamente enseñando, que estén abogando por el libre pensamiento, por supuesto, el criterio propio. Exactamente, exactamente. Que hoy en día
la gente no se forme criterios por lo que escucha, porque el medio de comunicación, no ustedes concretamente, y perdón que me meta, no quiero que No, se me está enoje, perfecto. pero ustedes no tienen la responsabilidad de formar y educar a la gente. Ustedes tienen la responsabilidad de informar, por un lado, y también tienen la responsabilidad de aquellos que entienden mucho de un tema de hacer una lectura de la realidad, pero el que tiene que formarse es la persona que escucha todo eso con criterio propio, con espíritu crítico, tomar contacto con la realidad y discernir qué es bien, qué está bien y qué está mal en función de todos estos elementos, ¿verdad? Pero así como está muy mal que el sistema educativo no funcione, también está muy mal que la gente, porque no tiene espíritu crítico, absorba lo que dice un medio. Fíjense lo que está pasando en la Argentina. Si uno está a favor de un gobierno, escucha o mira un canal determinado, ¿no? O sea, o miro La Nación Más o miro C5N, depende de lo que me guste. Y claro, Sí, sí. estoy mirando, digo por poner un solo ejemplo, ¿cierto? Estoy mirando la realidad a través de lo que a mí en principio me parece correcto, pero no tengo espíritu crítico. Entonces me parece que ahí es Exacto, donde exacto. está fallando y nosotros tenemos que apuntar a la educación. Ahora, y aquí sí viene un tema que es muy delicado. No se puede educar, como no se puede educar en una casa, ¿no? Si ustedes son padres lo saben perfectamente bien, no se puede educar si no es con el ejemplo. No se educa con palabras, se educa con ejemplo. Entonces, si un gobernante se pasa el día insultando, se pasa el día denigrando, se pasa el día diciendo que lo que él piensa es la verdad absoluta y el resto estamos todos equivocados, no es un buen ejemplo. Ah, exacto, No es exacto. Es muy un- complicado cuando una persona que está estudiada, ¿no? Y también sabe sus métodos, ¿no? Para introducirse en la mente de la gente de una forma estratégica, es muy complicado no quedar atrapado, no quedar enganchado en eso para el común denominador. Entonces, Exacto. es como vos decís, también es un trabajo desde casa que es muy complicado de hacer. Eh, bueno, en la escuela, la escuela acompaña, porque la primera escuela realmente es el hogar. Sin Si duda. la casa no acompaña correctamente y nosotros por encima, superficialmente, escuchamos, bueno, que nuestros padres tienen cierto resentimiento con la política, no quieren, digamos, ni siquiera averiguar porque están tan decepcionados que ni siquiera, entonces su comentario ya es negativo de por sí. Y Claro, vos pero no escarbas más, decís, esto es malo, esto no se toca, esto es fuego, tuto caliente y listo. Son todos malos, son todos este, corruptos. este es el Entonces error. no te podés, exacto, no te pones a averiguar por No, vos mismo porque este esa es un decisión, error. esa frustración te la plasman, todo queda plasmado en vos, pero a ver, si vos le decís a tu chico, hijo, a ver, sucede esto, esto y esto, y por otro lado tenemos este bando, tenemos esta campana, pero vos qué pensás, ¿no? Pero como una charla cotidiana natural, ¿no? No que no se trate de tutorías obligatorias para el niño, o sea, hacérselo interactivo, hacérselo interesante. Así Bueno, es. en Sí, cuanto a sí, su mirada, aporta un enfoque muy actual y necesario, o sea, el énfasis en que la educación no es acumular datos, porque esos datos hoy están disponibles en cualquier dispositivo, como usted dice, sino así aprender es. a pensar, aprender a discernir, a desarrollar espíritu crítico. Es un punto clave y no nos quieren así, por supuesto que no nos quieren así. No, Usted claro, plantea, claro. además, que este cambio requiere inversión, tiempo y capacitación docente, algo que no se está viendo, por supuesto. También traslada esta reflexión a la comunicación social. Los medios deben informar y analizar, pero el receptor debe formarse criterio propio. Es una Argentina donde la polarización lleva a que cada sector escuche el canal que le conviene. O sea, lo que usted dice cobra todavía más relevancia. Sí, sí, coincido totalmente porque, bueno, acá hay un tema y en esto siempre, digamos, no me confundo demasiado conmigo cuando lo digo, pero que hay que entender algo. El bien común, que tanto se habla del bien común, es el fin del Estado, eso lo sabemos todos, ¿no? Por eso el Estado no Sí, puede desaparecer, porque es el responsable del bien común. Ahora, si bien es el fin del Estado, es obligación de cada uno de los ciudadanos ocuparse del bien común, ¿no? Entonces, cuando se trata de bien común, no existe la neutralidad. O uno es parte de la solución o uno es parte del problema. Entonces el argentino o el sanjuanino, que lo único que hace es quejarse, preocuparse, indignarse con la política y todo, pero no interviene, no digo en política partidaria, digo en cualquier lugar de todo el tejido social, no interviene, no trabaja, es parte del problema.
porque todos los argentinos tenemos la obligación de participar o en un partido político, o en un sindicato, o en una unión de padres, o una unión vecinal, en un comedor infantil, no sé, en cualquier lugar, en cualquier institución de la República, hay obligación de entrar en algo de eso, porque nosotros no podemos salir adelante haciendo comentarios por WhatsApp. La realidad no se soluciona por WhatsApp, ni por qué. Sí, por supuesto. La realidad se soluciona trabajando, se soluciona comprometiéndose, involucrándose, y eso es lo que no pasa en la Argentina en este momento. Hay mucha queja, mucha bronca, los chicos se van afuera porque el país no les ofrece futuro, como si el futuro no lo tendrían que construir ellos junto con nosotros. ¿Por qué? Porque no hay ¿Listo? compromiso, no hay compromiso. Sí, sí. Listo. Sí. Yo coincido totalmente, bueno, como te decía, en esos momentos, bueno, fundacionales y esa visión del padre Lona, me has llevado al pasado en un viaje en el tiempo y a recordar las palabras del padre Lona, que bueno, fue un verdadero precursor de, bueno, después también estuve vinculándome con el padre Fosbury, con sus visiones, cada uno con sus visiones. Bien, hoy día se habla de la generación de cristal, de los chicos de cristal y demás, y conversando mucho con mi hija, incluso con Carlos, con Paula, que tenemos responsabilidades con más pequeños, hablamos siempre de que quizás esta generación de cristal no es la de los chicos, sino la de los padres. Los padres que hemos sido demasiado permisivos, los padres que son demasiado sobreprotectores. Lo hablábamos hace tiempo atrás con una persona que hace coacheo, y ella hablaba un poco de ser un poco más ternurita con los chicos cuando todos nos hemos criado, no digo en un ambiente hostil, pero sí en un ambiente más real. Sí. Y quizás eso ha hecho que la gente no se involucre, que los chicos no se involucren, porque parece como que los chicos les llueve todo de arriba y nadie les explica que acá hay un esfuerzo enorme de un padre, de una madre, de los tíos, de los abuelos, para lograr que esos chicos, no sé si coincides con esto, Lito. Coincido totalmente, totalmente. Y fíjate que, por ejemplo, uno de los grandes pensadores de educación que tiene la Argentina, que es Guillermo Jaime Echeverry, que fue rector de la UBA incluso, él tiene un libro que se llama La tragedia educativa, donde plantea esto, plantea que la educación formal, me refiero en la escuela, no tiene que ser un espectáculo, que no se puede educar sin esfuerzo, que el chico tiene que entender que educarse es un esfuerzo y es un compromiso. Y bueno, entonces hoy en día esto que vos decís es muy cierto, se pretende que el chico esté siempre motivado en el mal sentido, no en el buen sentido, o sea, que esté divertido en la escuela, que la educación sea divertida, que sea... Y no, la educación es un esfuerzo. Y en la casa es lo mismo, ¿no? La colocación de límites a los hijos, explicarles la noción de compromiso, no ahorrarles esfuerzos, no ahorrarles esfuerzos, no pretender que no se caigan nunca, sino enseñar a levantarse. Todas esas cosas son propias de la educación de casa y la noción de esfuerzo es propia de la educación del sistema. Entonces nosotros estamos subvirtiendo eso cuando pretendemos que la educación sea pura diversión en la escuela y que en la casa el chico esté entre algodones y que no le pase nada. Pero la educación, mire, la educación es brindarle a un niño todas las herramientas que necesita para que construya su propio proyecto personal de vida, para que llegue a la plenitud del ser. Eso es la educación. Entonces, si entre esas herramientas que yo le brindo no está la capacidad de compromiso, la capacidad de superación, la capacidad de resiliencia, entonces no lo estoy educando. Estoy creando un ser frágil, un ser que se me va a venir a pique ante la primera dificultad, y eso ni para la escuela ni para la familia es posible hacerlo. Entonces ahí es donde estamos fallando mucho, ¿no? Sí, Carlos, diga. No, le quería preguntar, es decir, está muy lindo esto de ir interpretando palmariamente estas cosas que va analizando Lito, pero básicamente, doctor, creo que en su caso
va viendo los avances, esto que explicaba que va a suceder en 10 años vista, y me gustaría preguntarte acerca de la inteligencia artificial. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu análisis? Qué buena Bueno, pregunta. ahí estoy complicado porque es algo que a mí me supera por completo mi generación. Imagínense que yo empecé a trabajar hace 40 años como abogado con un Olivetti y hoy las herramientas que existen son tremendas. Lo que sí tengo claro, clarísimo, es que ya vamos a perder la capacidad de asombro con esto porque lo que se viene es tremendo, ¿no? Resulta que cuando empecé ahora con todo esto que aparece, este fenómeno tan fuerte en la inteligencia artificial, cuando empezaba a evaluar los trabajos en la universidad, me decían, pedía un informe, me decían, mira, cuidado que te lo pueden encargar al chat GPT, con eso se va a solucionar, te presentan el trabajo. Resulta que ahora el mismo chat tiene una forma de que uno le pregunte si ese trabajo lo hizo él y responde. O sea que por todos lados es una cosa tremenda lo que está pasando. A mí me parece en lo personal que siempre hay que pensar en dos dimensiones, ¿no? La inteligencia artificial indudablemente va a solucionar muchos problemas, va a reemplazar profesiones, hay profesiones que van a desaparecer, va a ser un fenómeno que no tiene techo, no es posible imaginar a dónde puede llegar esto, pero al mismo tiempo creo que los valores del humanismo y de la creatividad humana, la calidez humana, todo lo que aplica a la persona, eso no va a cambiar nunca, ¿no? Y si nosotros hacemos, y acá sí que viene un peligro, un paralelo con lo que estamos hablando de educación, está claro para mí, por lo menos está claro una cosa, que en educación hay un núcleo fuerte que es absolutamente inamovible, que es el núcleo de los valores, de los principios morales, de las convicciones. Ese núcleo, que es lo más importante de la educación, nunca lo va a poder modificar la inteligencia artificial. Todo el resto de las aplicaciones, de las cuestiones vinculadas a la transmisión de conocimiento, etcétera, sí, obviamente van a ser incididos grandemente por la inteligencia artificial, pero vamos a tener, como digo, esto que va a cambiar vertiginosamente y algo que no puede cambiar, que es este núcleo de principios, valores, convencimientos, convicciones, morales, ¿no? Y bueno, vamos a tener que acostumbrarnos a eso, a entender que esto es estático, permanente, inmutable, y lo otro cambia a un ritmo que nos va a costar, por lo menos a mi generación, muchísimo ir adaptándonos, pero bueno, las nuevas generaciones ya vienen un poco con el chip colocado de nacimiento que les permite ir a este ritmo. A nosotros nos cuesta un poco, pero la inteligencia artificial va a traer aparejado una cantidad de problemas serios porque y ustedes lo saben como comunicadores, o sea, la cantidad de noticias falsas que aparecen y videos editados, voces editadas, que no son reales, hasta el periodismo. Yo creo que el periodismo, si se descuidan, va a ser una de las actividades humanas más incididas por la inteligencia artificial y va a costar mucho discernir qué es verdad y qué no, ¿no? Entonces vamos a tener que tener un esfuerzo enorme también de defendernos, por digo, entre comillas, de la inteligencia artificial. Ahí hay Exacto, algo en algún que, momento vamos a tener que volver a hacer como la gente de antes y dar las noticias desde haber presenciado, ¿no? El hecho, porque va a estar Exacto. difícil de pensar esto es cierto o no. Bueno, para mí la inteligencia artificial, el chat de GPT, es una herramienta, es una herramienta. Vos no la puedes tener todo el día en la mano, vos no llevas un martillo todo el día en la mano por sí. No, tenés que tener también, tenés que ejercitar tu cerebrito, que es un músculo, lo tenés que ejercitar, ¿no? Primero tenés que pensar vos cómo solucionar problemas, tenés que pensar qué yo pienso acerca de tal tema, de tal persona, de tal otra, y después decís, bueno, me voy a ayudar con ChatGPT a ver qué me puede traer que yo no sepa, a ver Claro. qué yo no sepa, que me reafirme algún conocimiento, no que me venga a mí a solucionar la vida o a decirme cómo pensar o a decirme qué es verdad y qué es mentira. Así es. Así acá es. hay algo que muy importante que dijo el doctor Alberto Sánchez, que es algo que es el espíritu crítico. Este espíritu crítico que tenían los grandes pensadores en su momento en Grecia, en Roma, en toda la humanidad siempre ha habido alguien que se destacaba de la sociedad, que se apartaba de la sociedad y que desde un lugar era el que criticaba o era la voz de esa sociedad. Ese espíritu crítico es lo que se ha perdido. Ese espíritu crítico es el que hace que exista esta apatía por parte de los jóvenes
y que ese espíritu crítico hoy es el que se ve reflejado en este hastío de la sociedad en el cual se está reclamando nuevas caras. Nosotros nos hemos cansado de decir, Lito, en estos programas de la careta política, de que se tiene que renovar la presencia de dirigentes en todos los órdenes de la sociedad, en todos los estamentos de la sociedad. En el gremial, que bueno, no es el mejor ejemplo, con dirigentes añosos que están ya prácticamente los van a sacar con las patitas para adelante, gente que no aporta nada porque ya son de otra época y que lo más terrible de todo, el domingo lo dijo Rodolfo Colombo en una nota, dijo, el que se vayan todos es que se vayan todos menos yo. Se vayan todos menos yo, que soy el que está promoviendo el que se vayan todos. Entonces, creo que hay que buscar salir no digo a la cacería, pero sí a la búsqueda de estos nuevos dirigentes, porque los chicos se van porque no les dan lugar, porque no tienen un lugar y este pendejo que va a venir a decirme a mí, cuando a lo mejor son personas que pueden aportar. Entonces, ¿cómo ves esta falta de dirigentes y demás, Lito? A mí me parece que el diagnóstico es muy cierto, el que acabas de hacer, y me parece que el problema está en que la misma gente no se quiere comprometer, ¿no? Y yo insisto con eso. Somos los ciudadanos los que tenemos que introducirnos o en la política partidaria, o en los sindicatos, o en cualquier otra institución de la vida civil, para la gente honesta, la gente decente, la gente que se ha capacitado, exigir su lugar y meterse. Porque tampoco es cierto que los que están ahora en cualquiera de estos estamentos tienen asegurado, ya se terminó casi lo del voto cautivo, queda poco de eso, ¿no? Entonces, realmente si hay un grupo de gente, numeroso tendría que ser, que se introduzca en algún lugar y que trabaje con seriedad y con decencia, yo pienso que la gente lo va a acompañar. Pero hay que comprometerse con la realidad, hay que involucrarse. No se puede... Esto volvemos al tema de que es un problema de raíz educacional. Siempre esto se está convirtiendo en un bucle, porque no es ni más ni menos que eso. A ver, si vos estás en un grupo de personas, ¿no? Estás en una fiesta, estás en una reunión, estás en el mismo colegio, estás entre políticos, estés en el círculo que estés, y están hablando de algo que vos no sabes. Está la persona que tiende a enojarse y tomar una opinión generalizada, todos son malos, o está la persona que dice, yo me lavo las manos porque de esto no sé nada, la dejo a la buena de Dios. Eso es lo que está haciendo el pueblo argentino, pero porque la base educacional está fallando. Claro, pero es que, Paula, esto ni siquiera se ve en lo que me interesa a mí de manera existencial, a cada uno de nosotros. Fíjense un ejemplo muy, muy chiquitito. En un consorcio, en un edificio X, cualquiera, hay un consejo de administración, ¿no? Viene la asamblea, nadie quiere formar parte del consejo de administración porque se involucra el trabajo gratis, que no le pagan a uno por eso, ¿no? Exacto, pero el también. consejo de administración es necesario para que el edificio funcione bien. Ahora, la catarata de críticas de todos los vecinos por WhatsApp, de grupal o lo que fuere, al funcionamiento del edificio es diaria, es cotidiana. Pero claro, todos critican, pero nadie se quiere hacer cargo de integrar el consejo de administración para que el edificio funcione bien. Lo mismo pasa con un gobernador, o con un intendente, o con un presidente. Todo el mundo critica, pero nadie quiere tomar las riendas de la cosa, ¿no? Y ese es el problema que tenemos, básicamente. Exacto. Hay mucho individualismo. Exacto, que pasa hay mucho individualismo, cada uno quiere ocuparse de lo suyo y nada más, y que delegar en otro que se ocupe del todo social, y después no nos gusta cómo hace el otro, entonces la solución es irme. No es ese el esquema, no. El esquema es entender de que no existe un destino que esté escrito, que nos va a pasar las cosas de cualquier manera, sino todo lo contrario. El futuro se construye entre todos, comprometerse a construirlo en serio, meterse donde haya que meterse para hacerlo, involucrarse con la realidad y trabajar mucho para eso. Y esa es la única manera que tienen los pueblos de salir adelante. Ahora, si nosotros delegamos, porque es verdad que es un problema también de caras, pero también puede ser que cambiemos las caras y la corrupción siga igual, etcétera, ¿no? Porque no solamente es un problema de caras nuevas, también es un problema de honestidad, de transparencia, de decencia, de una moral nueva, más que de caras nuevas, ¿no? Entonces, bueno,
como se decía antiguamente, lo único que necesita el mal para triunfar es que los buenos no hagan nada. Exactamente. Exacto, exactamente. Frases Sí, bueno, ayer icónicas si las pasaba, por hay. ejemplo, que es algo que, bueno, sucede, como dije, en todos los niveles, no solamente en los cargos más altos, en los puestos más altos, en dirigencia de relevancia, no. Sucede desde las escuelas también y desde casa. Por ejemplo, la maestra de mi hijo dijo a principio de año, nosotros necesitamos, son 30 alumnos, y necesitamos la participación, el compromiso de los padres desde casa. O sea, nosotros hacemos un trabajo y desde casa lo tienen que dar un seguimiento y tienen que Claro. apoyarlo. Entonces, claro, nosotros somos seres individuales, pero también somos seres de sociedad, tenemos que funcionar. En el grupo de los padres está todo muy mal organizado. Si algún chico falta, ayer pasó, si algún chico falta a la escuela y le pedimos a alguna mamá que nos pase fotos del cuaderno para poder completar, para que ese chico no pierda contenido, para que ese chico se ponga al día. Entonces, pedimos las tareas y ningún padre responde. Entonces decimos que acá estamos fallando como grupo, como comunidad, estamos fallando en la empatía, en la solidaridad, de decir, bueno, mi hijo en cualquier momento, por cuestiones naturales, o lo que sea, se puede enfermar también, faltar al colegio, y voy a necesitar eso. Entonces, esa empatía, esa solidaridad, no cuesta nada. Esa pequeña manito que podrían haber tenido, ¿viste? Entonces dije yo, ¿quién es el delegado de este grupo? ¿Quién es el delegado? Y no para echarle la culpa a todos, sino para saber si hay alguien que está a cargo. ¿Para qué? Porque si no hay alguien que está a cargo, alguien tiene que ser el vocero principal de la maestra para ser el principal comunicador. Como vos decís, esas cosas no las paga nadie, pero son cosas que nos afectan a nosotros y que tenemos que involucrarnos, porque si no nos va mal a todos. Mire, Y el mal de un niño ajeno es el mal también de mi hijo futuro. Si hay un chico que se está malformando educativamente, que no está recibiendo los valores que merece en casa, la educación en valores, la educación del criterio propio, y todo eso, a mi hijo lo va a perjudicar el día de mañana. Yo me voy a ir, pero mi hijo se va a quedar al lado de esa persona, conviviendo en sociedad, y esa persona lo va a afectar. Entonces, tenemos que ser solidarios. El mal del otro también nos afecta. Pero por supuesto, eso es uno de los principios que decía que tienen que presidir la realidad social, el principio de solidaridad, con el de autoridad, con el de bien común, con el de subsidiariedad, con el de justicia social, es lo que estábamos. Pero es así, nosotros lo tenemos que entender. Miren, yo quiero poner un ejemplo que rápidamente, pero es muy importante. Fíjense con la importancia de la educación. Si ustedes toman los indicadores mundiales de educación, hace muchos años que la que está en el primer lugar es Finlandia, ¿no? Que tiene el mejor esquema educativo en el mundo. Finlandia. Entonces, hay una anécdota que lo resume todo. En una oportunidad, siendo Felipe González el primer ministro español, fue a Finlandia, entonces en visita oficial, le colocan una chica joven traductora y empieza a traducir todo el tiempo, ¿no? Las reuniones que tenían. Y en un momento determinado, en un descanso, se ponen a conversar Felipe González con esta chica joven, y Felipe González le pregunta a la chica cómo había hecho para llegar a un cargo tan importante en la Cancillería de Finlandia, que le implicaba que tuviera contacto directo con todos los presidentes, primeros ministros que iban, etcétera. Y la chica le contestó así como con un dejo de lástima, dice, es que no pude entrar en el magisterio. Entonces, no hay prestigio más grande en Finlandia que el docente. No existe tarea más prestigiosa que el docente. El premio consuelo para esta chica que no pudo entrar era ser traductora de los presidentes, primeros ministros de la Cancillería de Finlandia. Acá hubiese sido al revés. Pero por supuesto. Bueno, quería agregar que en Finlandia de educación son pioneros, y la verdad que las cárceles han sido ocupadas como bibliotecas, de hecho tengo entendido, porque no hay tanta delincuencia, porque hay una buena base educativa también. Exactamente, bueno, tal cual. ¿Y qué hacemos, Lito, para incentivar la participación y el espíritu crítico? Hasta acá hemos hecho una crónica, hemos hecho el diagnóstico, tenemos la enfermedad, pero ¿cómo nos involucramos? ¿Cuál podría ser nuestro trabajo como comunicadores? ¿Qué podemos hacer para que el joven participe, para despertar la llama? Se ha perdido la participación. ¿Qué hacemos? Vocación. Ustedes tienen un privilegio, que es tener un micrófono y llegar a miles de personas con un mensaje. Y yo creo que el mensaje tiene que ser ese, ¿no? Porque aparte ustedes reciben cotidianamente
voces de quejas de personas que les llaman, que le dicen esto no, fíjese lo que pasó acá, fíjese lo que pasó allá. A mí me parece que la comunicación eh, también es una de las armas más importantes, ustedes lo saben mejor que yo, a partir del siglo XX para acá, y precisamente es una herramienta para educar también, ¿no? Yo puedo decir, como bien dijo Pablo, la familia, los padres son los primeros educadores, tengo la escuela como sistema formal, y los medios de comunicación educan o deseducan con la misma fuerza. Y hoy en día es muy difícil para los padres enfrentar a los medios. Fíjense que, por ejemplo, mi hija Carolina, que se doctoró en psicología en la Universidad de Navarra en España y se está especializada en educación sexual integral, algún día sería bueno que la llamen porque realmente es. Pero bueno, ella dice la importancia que tiene esto que les estoy diciendo, porque ella dice, si ustedes nos hablan, ahora está trabajando mucho, escribiendo un libro sobre cómo hablar con mi hijo adolescente sobre sexualidad, y ella dice una frase que es muy importante, dice, lo que ustedes no hablen con su hijo sobre sexualidad, se lo va a contar Facebook, se lo va a contar las redes sociales, se lo va a contar la televisión, se lo va a contar, ¿me entienden? Entonces, no es que no van a saber de sexualidad como era en mi época, no, se van a entrar por otro lado. Entonces, el tema ahí es cómo donde yo hablar. veo, claro, El tema ahí es donde yo veo la importancia de la educación materna, y la importancia de los medios que transmitan no solamente información confiable, seria, veraz, sino que también que transmitan valores, que no dé lo mismo para un comunicador una cosa que otra. A mí me parece con también la premisa, disculpame, sí. Lito, con la premisa de que la educación no es el peor de los males. El peor de los males es la ignorancia. Claro. Entonces, es preferible que mi hijo lo sepa de manera objetiva, por mí, de mi parte, ¿no? Obviamente, si yo me considero una buena educadora, se lo voy a decir, le voy a hacer usar su criterio propio, también le voy a enseñar, acompañado de valores, de manera objetiva, de qué se trata la sexualidad. Entonces, la ignorancia es el peor de los males de este mundo, y Lito lo dijo al principio, citando a Sarmiento, dijo algo parecido. Así que los chicos tengan conocimiento acerca de esto, que para nosotros es un tema vergonzoso, que tal vez venimos de una época donde era tabú hablar de esto. Muchachos, la desinformación mata, hace daño. Entonces es preferible que lo sepa de nosotros urgentemente, porque vuelan, los chicos con el internet vuelan, y la mala propaganda es viral y de forma, ¿cómo es esto? De relámpago. Pasan un video y viene el otro y es malo, un anuncio y te muestran cosas que no tienen que ver, cosas obscenas en todas partes. Claro, entonces agarrarlo vos al chico y enseñáselo, si ya lo tiene en su biología eso. ¿Por qué le vas a decir que es malo o que no, enseñale cómo usarlo, enseñale qué es lo que no debe hacer con el otro? Rápido. A mí me gustaría, Lito, Paula, Carlos, invitarlo a Lito para un programa central que nosotros tenemos. Son los días domingo, Lito. Yo sé que el día domingo es el día de la familia y demás, pero este tema de la educación, y que vengas con Carolina, que vengas con tu hija. Ella vive en Buenos Aires, lamentablemente va a estar difícil. Bueno, pero la sacamos por streaming. A eso seguro, eso seguro. Sí, que ahí va a ser un gusto que se vea el papá y la nena. Tal cual, sí. Pero este tema central de la educación, Carlos, es lo que nos está haciendo falta. Y algo que vuelvo a decir, yo siempre se lo he dicho a mi hija, he tenido la obligación, la dicha de poder educar a una niña con el espíritu crítico, y los periodistas, si sos de la línea ideológica de C5N, lo lógico sería que veas La Nación, y si sos de La Nación, lo lógico sería que veas C5N, porque si no, ya el zoom ya lo conocés, tenés que escuchar lo que dice la oposición. Exactamente, básicamente lo mismo. Pero a mí me gustaría, no sé cómo estás para este domingo, nosotros arrancamos a las 21 horas hasta las 23, pero creo que es central, queda alojado queda alojado en internet. Creo que es central poder hablar de educación, de la participación, e incluso que vayas con gente de tu equipo
para contarle a la gente cómo involucrarse más, yo vuelvo a decir esto porque nos hemos cansado de decir con Paula, con Carlos, con los amigos, en donde nos movemos, particularmente yo, decir basta de las mismas caras. Vos le agregaste las ideas, sí, es verdad, las ideas, pero también las ideas las encarnan los hombres. Entonces, por lo pronto, arranquemos con sacar estos mascarones de proa, que son los mismos de siempre. Sí, Cesarito, arranquemos por, bueno, ya conocemos la ideología de Lito Sánchez, arranquemos por sacarlos a todos y ponemos a Lito Sánchez como presidente, yo lo propongo. Porque necesitamos esta clase de libres pensadores en el poder. A mí me encantaría, la verdad, que el domingo se participe y se haga como un debate, un debate bien lindo acerca de esto, que digamos, che, ¿qué te parece esto? Y que se arme todo un lío o que se resuelvan cosas. Así que si aceptarías la propuesta esta de estar el domingo, sería para mí genial, para todos. Sí, de 20 a 22. Tengo que ver si tengo algo que en este momento no puedo, pero yo encantado, si no es este, será el siguiente que ustedes quieran, encantadísimo. Podemos convocar también a mi hija, podemos convocar, hay un especialista en educación en Argentina que es de altísimo nivel, que es Adriana Masachesi, te la puede convocar para que nos hable también, que está trabajando mucho en materia educativa y que lamentablemente no está siendo muy escuchada, porque, como digo, hay que crear todo un conjunto de condiciones y no están demasiado, muchos no están muy interesados en crearlas. Entonces me da la impresión que bueno, son temas que una responsabilidad de ustedes, como lo están haciendo en este momento, es hablar del tema todo el tiempo, es hablar del tema, que no quede en el arcón de los recuerdos o en el buzón del olvido el tema de la educación, que se hable todo el tiempo, permanentemente, que la gente comience a entender la importancia del tema y bueno, y empezar a trabajar sobre esto, ¿no? En casa y a nivel educativo formal, y ustedes a partir de los medios de comunicación social, cómo hacemos para educar en valores, cómo hacemos para educar en el esfuerzo, en la objetividad, en la verdad, ¿no? En esos tiempos de relativismo, cada uno tiene su verdad y la pobre verdad, hay un verso de Machado que es extraordinario, Antonio Machado, en un poema. Está en el mismo libro del que Serrat tomó, ¿se acuerdan? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Las canciones de Serrat, esas letras son de Antonio Machado. En el mismo libro dice Machado en uno de sus versos, dice, tu verdad, no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela. Eso es extraordinario, porque, claro, porque Machado, es una sola verdad. No me interesa poner tu verdad, a mí me interesa la verdad, la única verdad objetiva. Sí. Y no se puede considerar es un crimen considerarse un gran intelectual si uno como base no tiene la humildad de pensar que todavía falta mucho por aprender y que tal vez en cualquier momento podemos cambiar de opinión, ¿no? Porque somos libres pensadores. Si somos libres pensadores, mañana viene alguien, me propone algo mejor de lo que yo tenía en mente y lo tomo como una verdad propia porque tiene mejor criterio, porque tiene mejores... Entonces, tener esa parte humilde, ¿no? Decir, yo no sé nada, solo sé que no sé nada. Exacto, así que, bueno, no sé si vas a poder el domingo o qué, pero la verdad que ahora se nos está acabando el tiempo y... Sí, bueno, con todo gusto. Me fijo. Quedar algo concretado, una invitación formal te hacemos ya. Bueno. Yo me voy a fijar y lo tengo y después les confirmo con todo gusto. Para mí va a ser un gusto enorme. Igual también Adriana Masachesi, también invitarla, que puede ser también por tantas. De repente este domingo no puedes ir vos, pero puede ir Adriana, y la convocamos a Adriana y a Carolina, y hablamos esto, bueno, te vamos a dejar la mesa servida para que, en caso de que no pudiese, el próximo domingo ya tengas los parámetros de lo que se dijo. Porque acá hay que destacar también, más allá de que con Lito no nos veremos nunca, pero hemos compartido muchas reuniones, muchísimas reuniones, y somos, lo considero un gran amigo. Acá hay buenas ideas, faltan financistas, y la verdad también que hay que ir plantando de a poco una semilla. Muy de a poco vamos a ir sembrando, pero estos temas, como dijo Lito, no se tienen que quedar en el tintero. Lo importante es que estas ideas prosperen
que en su momento Lito tuvo la enorme responsabilidad de ponerse al frente, bueno, como un montón de, perdón los ruidos, pero yo estoy ya ensillando el caballo. Tengo otra actividad, Lito, que exige mi presencia física, pero bueno, decía, en ese momento de la Fundación de Dignidad Ciudadana eran, fíjense el nombre, Dignidad y Ciudadana, eran profesionales, destacados profesionales que, vuelvo a decir, el padre Lona en tantas reuniones empezó a motivarnos para participar. Y bueno, este es el resultado, que no se equivocó. El cura Lona, José Luis, no se equivocó. Hemos hablado tanto con el cura, hemos reído tanto, la verdad que se lo extraña. Así que bueno, Lito, perdón, el arcón de los recuerdos. Muy bien, muy bien. No, te acoto que el nombre de Dignidad Ciudadana, ya lo que has tomado, se lo puso Juan León Roldán Moreno, que falleció hace poquito. Él fue el gran que periodista. Sí, claro, por supuesto, gran periodista y profesor de muchos de ustedes en la universidad, que era uno de nuestros asesores. Él sugirió el nombre y lo acogimos porque nos pareció extraordinario. Y teníamos un consejo asesor al principio que estaba integrado por él, por Raúl Viganó, por el maestro Petraquini, por Suárez Jofré, por María Leonor Paredes de Carso, María Teresa de Olazábal. O sea, un consejo asesor realmente genial. ¡Qué team! ¡Team! Bueno, y la verdad, Lito, que nosotros arrancamos con el nombre de Dignidad Ciudadana, lo acabas de completar en términos de su fundación, porque claro, tenía los principios estos que has marcado con meridiana claridad y que me parece pertinente también seguir insistiendo. Esto no lo maneja la inteligencia artificial, esto lo manejan personas estudiosas, comprometidas y además sabiendo de que tienen que ser el ejemplo, y así lo has marcado vos siempre desde que nos invitaste para esa primera conferencia de prensa a la que yo asistí, y naturalmente me pareció siempre extraordinario. Así que quiero agradecerte infinitamente este contacto que has tenido hoy. Me pareció que es una obra espectacular. Agradecerte centralmente por la voluntad que tenés y por a pesar de que has dicho hace 40 años que estoy en esto, bueno, básicamente creo que a mí me pasa lo mismo, quizás un poquito más, pero no es una competencia entre vos y yo, sino en el tiempo que le toca trabajar a uno. Así que quiero agradecerte, Lito, por esta nota y por supuesto a disposición que podamos hacer el streaming contigo y con la gente que vos indiques a los efectos de ir potenciando esto que decía Paula, ¿no? Esto es un problema de educación y lo decías vos también, y bueno, y asignar los mayores recursos, no en dinero, sino en tiempo muchas veces, darnos el tiempo para, como hace Paula, para cuidar a sus hijos, pero también para acompañar en la escuela a chicos que están necesitando mucho del aprendizaje. Y ahí tampoco hay inteligencia artificial para los chicos, ¿no? ¿Listo? Claro. Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Sí, bueno, muchas gracias, Lito. Ha sido un placer tenerte en el programa. Esperamos poder verte el domingo o tener a alguien de tu equipo, alguien cercano a estas ideas que vos planteás. Y bueno, será hasta mañana, que mañana nosotros tenemos el informe, así que yo me despido ahora de todos, de Lito, de Carlos, de Tony, César y de la audiencia que nos acompañe. Muy bien, muchas gracias. En mi caso, Lito, en mi caso, Lito, bueno, decirte que fundamentalmente que, volver el placer de encontrarnos, de seguir debatiendo estas ideas, y fundamentalmente creo, a veces Dios nos pone en determinadas circunstancias, y es esta circunstancia de que quizás el país es cuando más nos necesita en estos momentos. Más necesita claridad de conceptos, más necesita ideas, más necesita compromiso. Entonces, siempre vos te habrán dicho 1000 veces, mirá, hay que volver a involucrarse, hay que, y a veces uno otra vez yo a la cancha, bueno, no se trata de otra vez yo a la cancha, sino a veces de
tener las ideas claras en momentos de tanta turbulencia y de tanto desasosiego de parte de la sociedad. O sea, alguien tiene que tirar una linternita y por acá es, en esta cueva, por acá es la salida. Así es. Así que nos quedemos con 2 palabras, educación y compromiso con la sociedad. Sí. Exactamente. Bueno, Qué grande, Lito. muchas gracias, Lito. Gracias a Abrazo ustedes, un abrazo gigante. grande, gracias por todo. Saludos Gracias. a todos los que escuchan también, por supuesto. Gracias. Bueno, Un gracias. abrazo grande. Chao, chao. Muy bien, nosotros cuando son las 9 de la mañana, 1 minuto, nos estamos retirando, nos estamos despidiendo. Bueno, una nota más que interesante. Hermoso, hermoso programa. Sí, la verdad siempre que tiene la verdad, Carlos, perdón que lo interrumpa, es la nota que hacía falta. Ojalá que pueda ir el hito, y si no, bueno, ya vamos. Mirá, me interesa muchísimo lo de Carolina por cuestiones obvias, pero que no haber sabido antes, uno se encuentra como padre que no sabe cómo decir muchas cosas y demás, y bueno, esto de la educación sexual es algo fundamental. Y también, bueno, la educación en general, con Adriana Masachesi, que también es una luminaria y que tiene que tener este lugar. Eso es lo que nos está reclamando y nos está diciendo Lito, que nosotros como comunicadores, al tener un micrófono, o podemos hablar todo el día sonceras, que por ahí las hablamos a modo de descontracturar, pero siempre vamos al hueso con la noticia, o presentarle a la gente estas alternativas. Así que ojalá que puedan ir, vamos a insistir, ya le vamos a escribir a Lito, a Adriana, a todos para que vayan, y hay que ir formando a las generaciones futuras, hay que irlas formando y enseñando. Así que qué lindo programa. Mire, Carlos, hablando de educación, nosotros tenemos también una tarea relacionada con la educación. por supuesto, ese es otro tema. Ahí sí, obviamente, calle General Hacha. Ese es otro tema. Sí, ese es otro tema. Y bueno, tenemos que hacerlo, por supuesto, como corresponde. Sí, señora. Bueno. Gracias. Ah, mire, perdón, que Tony se despida con música del Chango Huaqueño que ha fallecido. Perdón, bueno. Tony. Bueno, no, pero a ver, el Chango Huaqueño, un prócer de la música, ya vamos a hablar de él. Bueno. Que en paz descanse el Chango Huaqueño, le mando un saludo gigante a toda la familia y a toda los folcloristas de San Juan que siguieron, y sobre todo a Jorge Darío Vence, que fue uno de los que promovió la imagen del Chango Huaqueño. Bueno, vamos a estar con Jorge Darío Vence en algún momento, ¿sabes? Te lo voy anticipando. Así que, bueno, lo voy a conocer personalmente, finalmente, a Jorge Darío Vence. No, les puedo mandar una foto si quieren, no lo conocen, no hay problema. Ahí está. Bueno, abrazo. Qué abrazo grande. Por supuesto, nos despedimos